Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. El amanecer no traía esperanza, traía vacío. La luz comenzaba a levantarse sobre Jerusalén, pero no iluminaba alegría. Iluminaba una ausencia que nadie sabía cómo llenar, porque el Maestro había muerto. El que había hablado con autoridad, el que había sanado enfermos, el que había levantado muertos, ahora yacía en una tumba sellada por una piedra, y todo lo que había sido promesa parecía haberse detenido en una cruz. Juan capítulo 20, versículo 1 describe el momento con una precisión silenciosa. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, aún oscuro. No solo en el cielo, también en el corazón. No fue en medio del día, no fue cuando todo era claro. Fue en la penumbra, en ese punto donde la noche aún no se ha ido completamente y el día aún no ha comenzado del todo, un reflejo perfecto del estado interno de María. Ella no iba a celebrar, no iba a esperar un milagro, iba a llorar, iba a ver el lugar donde había sido puesto el cuerpo de aquel a quien amaba, de aquel que había transformado su vida. Porque María Magdalena no era una seguidora cualquiera, había sido liberada, restaurada, tocada profundamente por Jesús, y ahora todo eso parecía haber terminado. Pero al llegar, algo no encaja. La piedra estaba removida. No era un detalle menor. No era algo que pudiera ignorarse. La tumba que debía estar cerrada estaba abierta. El lugar que debía contener el cuerpo estaba expuesto. Y en ese instante, lo que debía ser un momento de duelo se convierte en confusión, en desconcierto, en una inquietud que no tiene explicación inmediata. María no piensa en resurrección, no recuerda aún las palabras, piensa en pérdida, piensa que alguien se ha llevado el cuerpo, que incluso en la muerte le han quitado lo único que quedaba. Y eso intensifica el dolor, porque ya no es solo la ausencia de Jesús, es la ausencia incluso de su cuerpo. Corre. Busca a los discípulos, les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. No hay fe en ese momento. Hay angustia, hay una mente tratando de entender algo que no encaja dentro de la lógica humana. Pedro y el otro discípulo corren, llegan, ven, observan los lienzos. Pero el texto deja claro algo, aún no entendían la Escritura. Aún no comprendían que era necesario que Él resucitase de los muertos. Todo estaba frente a ellos, pero no podían verlo completamente. Y entonces se van. Pero María se queda, no se mueve, no regresa, permanece. Juan capítulo 20, versículo 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Esa escena es profunda, porque mientras otros observan y se retiran, ella permanece en el lugar del dolor, en el punto donde la ausencia se siente más fuerte, donde la memoria pesa más, donde el corazón no logra soltar lo que ha perdido. El amanecer seguía avanzando, pero para ella todo seguía oscuro. Porque cuando el amor es profundo, la pérdida no se procesa rápido. Y en ese instante, sin saberlo, estaba a punto de vivir el encuentro más inesperado en el lugar donde pensaba que todo había terminado. El llanto no se detiene con la confusión, se profundiza, se vuelve más intenso, más personal, más interno, porque María no solo está frente a una tumba vacía, está frente a una pérdida que no logra comprender, frente a un silencio que no puede interpretar, y en medio de ese estado, decide hacer algo que revela la profundidad de su dolor, se inclina para mirar dentro del sepulcro. Juan capítulo 20, versículo 12 dice que vio a dos ángeles con vestiduras blancas, sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. La escena es sobrenatural, pero su reacción no lo es. No hay asombro, no hay adoración, no hay sorpresa visible. Porque cuando el corazón está dominado por el dolor, incluso lo celestial puede pasar desapercibido. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?». La respuesta es inmediata, directa, sin filtro. «Porque se han llevado a mi Señor
y no sé dónde le han puesto. No habla de resurrección, no habla de esperanza, habla de pérdida. Eso revela algo profundo. María estaba tan enfocada en lo que había perdido que no podía percibir lo que estaba ocurriendo delante de ella, porque el dolor tiene la capacidad de encerrar la mente en una sola realidad, de limitar la visión a lo que se siente, de bloquear la percepción de lo que Dios está haciendo en ese mismo instante. Y en medio de ese momento, algo cambia. El texto dice que al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Él estaba presente, no estaba lejos, no estaba oculto completamente. Estaba allí, frente a ella. Pero sus ojos no podían reconocerlo, no porque él no fuera visible, sino porque ella no estaba en condición de verlo. Jesús le dice las mismas palabras: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». No es una pregunta para obtener información, es una invitación a mirar más allá, a salir del estado en el que está, a reconocer lo que está ocurriendo. Pero María, pensando que era el hortelano, responde desde su misma lógica: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Aún insiste en la misma idea. Alguien se llevó el cuerpo. Aún no puede ver más allá. Mira lo que está ocurriendo. Jesús está frente a ella y ella no lo reconoce. El que venció la muerte está hablando y ella sigue buscando un cuerpo sin vida. Esto revela algo que atraviesa toda la escena. Se puede estar delante de la manifestación de Dios y no percibirla cuando el corazón está atrapado en el dolor. Se puede escuchar la voz y no reconocerla cuando la mente está enfocada en la pérdida. María no estaba lejos de Jesús, estaba frente a él, pero su percepción estaba limitada por lo que había vivido. Y en ese instante, todo estaba listo para que una sola palabra rompiera completamente esa oscuridad interna. El momento no cambia con un discurso largo, no se transforma con una explicación extensa, no se rompe con una señal visible inmediata. Todo cambia con una sola palabra, una palabra pronunciada con una intención que atraviesa el alma, una palabra que no se dirige a la mente, sino al corazón. María. Juan capítulo 20 versículo 16 registra ese instante con una sencillez que encierra una profundidad inmensa, porque en ese momento no fue el rostro lo que reveló la verdad, no fue la forma, no fue el contexto, fue la voz. La manera en que pronunció su nombre, la autoridad, la cercanía, el tono inconfundible de aquel que la había llamado antes, que la había restaurado, que la conocía más allá de lo visible, y en ese instante todo se rompe, la confusión cae, el dolor se detiene, la percepción cambia, porque el corazón reconoce lo que los ojos no habían podido ver. Raboni, responde ella, que significa maestro. No es una palabra cualquiera, es una declaración cargada de relación, de reconocimiento, de identidad, porque en ese momento ya no está hablando con un extraño, ya no está frente a alguien desconocido, está frente a aquel que había transformado su vida, vivo. El que había sido crucificado estaba de pie. El que había sido enterrado estaba hablando. El que parecía perdido estaba presente. Y esa revelación no entra por la vista, entra por la voz. Porque hay momentos donde Dios no se revela primero a lo visible, se revela al interior, al lugar donde la fe se activa, donde la relación se despierta, donde el reconocimiento no depende de la forma, sino de quién es Él. La Biblia Thompson conecta este momento con el principio de la voz del pastor en Juan capítulo 10, donde Jesús declara: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Eso es lo que ocurre aquí. No fue una casualidad, no fue coincidencia, fue la confirmación de una relación real. María no necesitó más pruebas, no pidió explicación, no analizó lo que veía, escuchó y supo. Mira lo que esto revela. Se puede no reconocer a Dios con los ojos, pero cuando Él habla, el corazón responde, porque la verdadera revelación no siempre entra por lo visible, entra por la voz que ya conoces. En ese instante, todo lo que parecía perdido se transforma en certeza. Todo lo que era llanto se convierte en encuentro. Todo lo que era oscuridad se llena de una verdad que no puede ser negada. Jesús está vivo, y María lo sabe, no porque lo vio primero, sino porque lo escuchó. El reconocimiento no se queda en la voz, se convierte en un impulso inmediato, profundo, casi instintivo, porque cuando María comprende quién está delante de ella,
No analiza, no se detiene a pensar, no guarda distancia, reacciona, y su reacción revela la naturaleza humana cuando se reencuentra con aquello que ama profundamente. Ella había perdido, había llorado, había sentido el vacío, y ahora lo tiene frente a ella, vivo, y en ese instante, el corazón no busca explicación, busca cercanía, busca asegurarse de que no es una ilusión, de que no es un sueño, de que no volverá a perderlo. Y la forma más natural de hacerlo es tocarlo, aferrarse, sostener aquello que estuvo ausente y que ahora ha regresado. No era un gesto frío, no era un acto ritual, era amor, era la reacción de alguien que no quiere volver a experimentar la pérdida. Era el deseo de detener ese momento, de retenerlo, de asegurarse de que no desaparecerá otra vez, de mantener cerca aquello que había sido arrebatado por la muerte, porque para María Jesús había sido todo, su maestro, su libertad, su restauración, y ahora que lo tiene delante, no quiere soltarlo. La Biblia Thompson conecta este momento con la naturaleza del apego humano frente a la manifestación de Dios, mostrando que el corazón, cuando experimenta algo real, algo transformador, algo que le ha dado vida, tiende a querer retenerlo, a mantenerlo bajo su control, a sostenerlo en la forma en que lo conoció. Pero ahí está el punto clave. María no está reaccionando mal, está reaccionando desde lo humano, desde el amor, pero también desde el temor de perder, desde la devoción, pero también desde la necesidad de aferrarse a lo que conocía. Mira lo que esto revela. Cuando Dios hace algo profundo en la vida, el hombre quiere conservarlo tal como lo experimentó, quiere mantener la misma forma, la misma cercanía física, la misma dinámica, pero lo que María aún no comprendía era que algo había cambiado. Jesús estaba vivo, pero no era el mismo estado de antes. No había regresado simplemente a la vida anterior, había entrado en una nueva dimensión, y en ese momento, justo cuando ella intenta aferrarse, es donde ocurre la frase que cambiaría completamente la comprensión de ese encuentro. El momento se detiene en una frase que, a simple vista, puede parecer dura, distante, incluso incomprensible, pero que en realidad encierra una revelación profunda sobre lo que estaba ocurriendo en ese instante. Porque cuando María intenta aferrarse, cuando su corazón busca retener lo que ha recuperado, Jesús responde con palabras que no rechazan, pero sí redirigen: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Juan capítulo 20, versículo 17. No es una negación del amor, no es un rechazo de su cercanía, es una declaración de transición, porque Jesús no está diciendo no me toques, como alguien que se aparta, está diciendo no me retengas, como alguien que está avanzando hacia algo mayor, algo que María aún no comprendía completamente, algo que iba más allá de ese momento físico, de ese encuentro inmediato. Aún no he subido a mi Padre. Esa frase lo cambia todo. Jesús no había regresado simplemente a continuar la vida como antes. No estaba restaurando una relación en la misma forma terrenal. Estaba en un proceso, en una transición, en un cumplimiento que iba más allá de ese instante. La Biblia Thompson conecta este momento con toda la obra redentora, mostrando que, después de la resurrección, Cristo no se queda en la tierra como antes, sino que se dirige hacia la consumación de su misión, hacia la presencia del Padre, donde su obra sería presentada completamente, donde el propósito eterno se cumpliría en su totalidad. Mira lo que esto revela. María quería sostener el momento, pero Jesús estaba avanzando hacia el propósito. Ella quería mantener la forma conocida, pero Él estaba entrando en una nueva dimensión. Ella reaccionaba desde el amor humano, pero Él respondía desde el plan divino. No me toques. No es una barrera, es una dirección, es una invitación a entender que la relación ya no se basaría en el contacto físico, en la cercanía visible, en la presencia tangible como antes, sino en algo más profundo, más permanente, más real, porque lo que venía no podía ser retenido con las manos, no podía ser limitado a un momento, no podía ser contenido en la experiencia anterior. Jesús no estaba alejándose de María, estaba llevándola a una comprensión mayor, a una relación que no dependería de verlo, sino de creer, que no dependería de tocar, sino de permanecer en él. Y en ese instante, la respuesta de Jesús no corta el vínculo, lo transforma completamente. La frase no termina en una negación, continúa con una asignación, porque en el mismo momento en que María es detenida en su impulso de aferrarse, es redirigida hacia un propósito.
Y eso revela que el encuentro con Cristo no es para ser retenido, es para ser anunciado. Juan capítulo 20, versículo 17 continúa: Mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No la deja en el lugar del llanto, no la deja en el momento del asombro. La envía de aferrarse a moverse, de retener a comunicar, de experimentar a anunciar, y eso cambia completamente el sentido del encuentro. Porque María pasa de ser alguien que recibe a ser alguien que lleva, de estar centrada en lo que siente, a enfocarse en lo que debe hacer, porque la revelación no es el final, es el inicio de una misión. Ve y diles. No era opcional, no era sugerencia, era un encargo directo. Y lo que debía anunciar no era cualquier mensaje, era la verdad más poderosa que había irrumpido en la historia. Jesús estaba vivo, y no solo eso, estaba estableciendo una nueva relación, una nueva conexión, una nueva realidad espiritual. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ya no era solo una relación distante, ya no era solo el Dios de Israel, ahora se estaba revelando una cercanía, una adopción, una conexión directa que antes no había sido comprendida de esa manera. La Biblia Thompson conecta este momento con la revelación progresiva del plan de Dios, donde la resurrección no solo confirma el poder de Cristo, abre el acceso a una relación restaurada, donde los que creen pasan a ser llamados hijos, donde la distancia es removida, donde el vínculo se vuelve personal. Mira lo que está ocurriendo. María quería quedarse en el momento, pero Jesús la envía hacia otros. Quería sostener la experiencia, pero es llamada a compartir la revelación, porque lo que Dios revela en lo íntimo no es para quedarse en lo íntimo, es para ser llevado. Y en ese instante, María Magdalena se convierte en la primera en recibir el encargo de anunciar la resurrección, la primera en llevar el mensaje, la primera en declarar que lo que parecía terminado había sido vencido, no porque lo entendiera todo, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque había visto y había escuchado. Y eso es suficiente. El encuentro con Cristo no termina en emoción, se convierte en misión. No se queda en experiencia, se transforma en propósito. Y en ese momento, María deja de intentar retener a Jesús para comenzar a obedecer lo que Él le ha dicho. Lo que estaba ocurriendo en ese momento no era simplemente un encuentro entre Jesús resucitado y una seguidora fiel, era el inicio de una nueva forma de relación, una transición que marcaría un antes y un después en la manera en que los hombres se conectarían con Él, porque hasta ese punto la relación había sido física, visible, tangible, pero a partir de ese momento todo cambiaría. Jesús ya no permanecería de la misma manera, ya no caminaría continuamente entre ellos, ya no sería una presencia limitada a un lugar. Juan capítulo 16, versículo 7 ya lo había anticipado. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Esa declaración ahora comenzaba a tomar forma, porque la partida de Jesús no era una pérdida, era una expansión, una transformación de su presencia hacia algo mucho más profundo. La Biblia Thompson conecta este momento con la promesa del Espíritu Santo, mostrando que la relación con Dios ya no dependería de ver, de tocar, de estar físicamente cerca, sino de una conexión espiritual permanente, interna, constante, una presencia que no estaría limitada por espacio ni tiempo. Mira lo que esto revela. María quería tocar, pero la nueva relación sería por fe. Quería aferrarse, pero la nueva conexión sería espiritual. Quería asegurarse con las manos, pero ahora debía confiar con el corazón, porque Jesús no estaba negando cercanía, estaba estableciendo una cercanía mayor, una que no dependiera del contacto físico, una que no se limitara a un momento específico, una que no pudiera perderse como antes. La resurrección no solo venció la muerte, cambió la forma de relacionarse con Dios, y eso es lo que María aún no podía comprender completamente en ese instante, porque estaba respondiendo desde lo que conocía, desde lo que había vivido antes de la cruz, antes de la resurrección, pero Jesús estaba abriendo una dimensión donde la relación no se sostendría en lo visible, sino en lo eterno. Por eso su respuesta no es rechazo, es dirección, no es distancia, es transformación, no es pérdida, es acceso a algo mayor, porque lo que venía no podía ser limitado a tocarlo, sería algo que habitaría dentro de cada uno que creyera. Y en ese momento
sin que María lo comprendiera completamente, estaba comenzando una nueva era, donde la presencia de Cristo ya no estaría frente a ellos, sino dentro de ellos. Al observar toda la escena en su totalidad, la frase «no me toques» deja de ser una prohibición aislada y se convierte en una revelación profunda del momento que se estaba viviendo, porque no fue un rechazo, fue una dirección, no fue una distancia, fue una transición, no fue una negación del amor, fue una invitación a entender que la relación ya no sería como antes. María quería retenerlo, quería asegurarse, quería no volver a perderlo, y eso era natural, era humano, era sincero, pero Jesús no había regresado para ser retenido, había resucitado para cumplir algo mayor. No volvió para quedarse en la misma forma, vino para abrir una nueva dimensión de relación. Por eso dijo: «No me toques», no como quien se aleja, sino como quien avanza, no como quien rechaza, sino como quien transforma. La Biblia Thompson conecta este momento con todo el cumplimiento del plan redentor, mostrando que la obra de Cristo no terminaba en la resurrección visible, sino en su ascenso al Padre, en la presentación completa de su sacrificio, en la apertura definitiva del acceso entre Dios y el hombre, algo que no podía ser detenido por un momento emocional, por un deseo legítimo, pero limitado. Mira lo que esto revela. María quería quedarse en lo que conocía, pero Jesús la estaba llevando a algo nuevo. Quería mantener la relación como antes, pero esa etapa había terminado. Quería tocar, pero ahora debía creer, porque la verdadera conexión ya no dependería de la cercanía física, sino de la fe, no de lo visible, sino de lo eterno, no de lo momentáneo, sino de lo permanente. Y esa es la verdadera razón. Jesús no permitió que María lo tocara porque no podía ser retenido en una etapa que ya había sido superada, porque el plan no era volver atrás, era avanzar, porque la relación ya no sería limitada a verlo, sería una relación donde Él estaría presente de una forma mucho más profunda, mucho más real, mucho más constante. No era perderlo, era tenerlo de una manera mayor. No era distancia, era acceso. No era separación, era transformación. Por eso, lo que parece una frase dura es en realidad una de las declaraciones más profundas de todo el momento, porque revela que Dios no se queda en las formas que el hombre entiende, siempre lleva a una dimensión más alta, más profunda, más completa. La verdadera razón por la que Jesús dijo «no me toques» no fue rechazo, fue porque María no podía aferrarse a una etapa pasada, cuando Dios ya estaba estableciendo una nueva forma de relación. Porque en el reino de Dios no se trata de retener lo que fue, se trata de avanzar hacia lo que Él está haciendo. ¿Qué tal te pareció la enseñanza de hoy? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios, porque te voy a estar leyendo. Si este video te gustó y quieres seguir llenándote de conocimiento, descubrir más secretos y profundizar en la palabra de Dios, apóyanos dejando tu poderoso like. No olvides suscribirte a Sabiduría Bíblica y activar la campanita para que no te pierdas nuestra próxima enseñanza. Comparte esta palabra con alguien que necesite escuchar la verdad hoy y sigamos creciendo juntos en la fe. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video.